Bueno, hay muchísimas cuestiones y es complejo repetir, o sea, dedicarse a todas. Me voy a dedicar a algunas. Primero un poco una pregunta del pollo. Dificultades. Hay dificultades. O sea, en el caso de la Revolución Rusa, es compleja la discusión, ¿no? Pero ustedes fíjense lo siguiente. En la Revolución Rusa había otro tipo de mediaciones, pero el pollo dijo bien, por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa no existía el reformismo y la burocracia sindical y las corrientes reformistas con el peso orgánico que siguen teniendo hoy. Con el inmenso peso orgánico que siguen teniendo hoy, por ejemplo, en Argentina es un peso inmenso, ¿está bien? Sí y tampoco existía con el peso que tiene hoy, aunque está, digamos, mediándose, o sea, se sostiene ese peso, pero está siendo desbordado de alguna manera también el imperio universal, digamos, no en la Revolución Rusa, que tiene la democracia burguesa. Digo esto en realidad no para dedicarme a eso, sino para entender que efectivamente hay matices, hay diferencias, problemas a pensar, aunque al mismo tiempo hay también enseñanzas universales. No se trata de una apropiación doctrinaria de la experiencia revolucionaria. Hay un problema de tiempo, compañeros. La temporalidad de la Revolución Rusa fue impresionante. El tiempo histórico, o sea, en 8 meses, el conjunto de experiencias que se realizaron en solo 8 meses de la Revolución Rusa, que fue la revolución que se radicalizó más rápido en toda la historia humana. Porque la Revolución Francesa también se radicalizó. Yo no soy especialista, estoy estudiando, pero llevó varios años. Entre la toma de la Bastilla, mediados del 1789, y el apogeo revolucionario jacobino, con los límites de los jacobinos, 1793-94, pasaron 5 años. En la Revolución Rusa, la radicalización del proceso histórico entre las compañeras mujeres que salen espontáneamente contra todos los partidos, porque también lo que había de bolchevismo no estaban a favor de salir a las calles, etcétera, que se gana, como decía Inés, los metalúrgicos y salen, y entre febrero y octubre, Lenin diciendo en enero en Suiza, nuestra generación no va a ver la revolución. Una charla a círculos socialistas en Suiza en enero. Y el tipo estaba, está bien, ¿cómo era el cargo? O sea, estaba como presidente del Consejo Comisario del Pueblo antes de enero del 18. Entonces, efectivamente, se entiende. Hay una combinación, hay especificidades de la Revolución Rusa que es evidente y no podemos profundizar, pero también hay enseñanzas universales. La forja de otra forma de militar que efectivamente no tengo tiempo de desarrollar, pero que hace a nuestro quehacer militante cotidiano y que tiene que ver con el sujeto. Ojo al pucho. Porque nuestro quehacer militante cotidiano es una embrete al desarrollo de la conciencia que hace trabajador en sentido amplio, a que sea sujeto de la revolución. Y es un sujeto social y político muy distinto que la idea militarizada per se de la revolución, donde no hay ninguna apelación, se entiende, al protagonismo histórico. No fue lo mismo en el caso del castrismo. Bueno, me quiero meter, si no lo digo para que se entienda, que hay una práctica política que viene del bolchevismo a pesar de todas sus dificultades, que tiene que ver con una interpelación de la clase trabajadora en sentido amplio a que sea sujeto de su propia revolución. Eso es el bolchevismo. Cuenta con el progreso en la conciencia de los trabajadores, que hacen su revolución. Y es un tema muy importante, porque no se entiende. Ni siquiera en el trotskismo se entiende eso. Porque está plagado de sustituismo. El trotskismo, en el sentido negativo, se entiende, ojo, tener cuidado, tampoco es una cosa así, autodeterminación libre, etcétera, es complejo, pero es una lucha política. Entonces, esa práctica, esa forja que Lenin le incorpora al tema del partido, porque incorpora otro elemento, compañeros, que es el problema de la revolución. Ese problema de la revolución, porque el primo lo agarró muy bien, y me fui mucho. Kautsky dice, construimos un partido que no hace revolución, o sea, los revolucionarios son el partido coadyuva a la revolución. Un elemento clave de la revolución es la toma del poder, y sin partido no hay. No he podido desarrollar en profundidad. Entonces, se forjó una nueva, que después se alimenta con todo el balance, ¿no?, del siglo XX, que también no hay balance. Eso rajo rápido a la pregunta de Rodolfo. ¿Cómo es el balance antibolchevique, Rudolf? El balance antibolchevique es evaluar a los bolcheviques por fuera de las circunstancias concretas de
de la revolución y la contrarrevolución de la guerra civil, que obligó a decisiones difíciles, muy difíciles, porque no es la misma, no son las mismas condiciones democráticas en condiciones normales de la revolución, no es lo mismo el ascenso de la revolución del 17, o sea, lo que cuenta Rabinovich, lo que cuenta Trotsky, o sea, lo que significa que iba el proceso hacia arriba con la participación consciente de la guerra civil. La guerra civil es un lío bárbaro, porque se militariza, o sea, el enfrentamiento se hace militar, y vos no puedes enfrentar a un ejército sin un ejército. Entonces se centraliza, se burocratiza, hay un montón de dificultades. Ahora, los bolcheviques tuvieron un montón de aporías, un montón de preguntas que hacen a nuestro aprendizaje sobre la estrategia política, sobre la acción, etcétera, crítico, pero no descontextualizado, porque si no, cualquier cosa. Los bolcheviques fusilaron, compañeros. Sí, bueno, obvio. Si los blancos toman rehenes y vos no tomás rehenes a la población indefinida que te ve, que tenés miedo, chau. Condiciones planteadas objetivas, complejas igual, complejas. Pero aún así están también los errores, las cegueras. O sea, es evidente, no tengo tiempo ahora, hubo errores varios. Uno muy claro, en el 21, Lenin, para forzar la unidad del partido medio mecánicamente, plantea prohibición de facción y tendencia, chau. Es largo contar, pero no había nada más democrático en la vida de la revolución en ese momento que el partido. Había 8 tendencias en el 10º Congreso. Y ya se hizo como cláusula provisoria y después el propio Trotsky dice, eso fue la justificación jurídica del estalinismo para ya en el 23 sacar el capítulo 7 de una resolución secreta y decirle a los 46 que presentaban una plataforma antiburocrática, muchachos, ojo, esa es una fracción, están prohibidas las fracciones. Entonces es complejo porque creo que lo dijo Pablo muy bien. O sea, el atraso ruso se tomó revancha también, obvio. Vos vas y después, es como cuando Engels dice, ojo con pegar a la naturaleza, porque la naturaleza es más objetiva que nosotros, que la humanidad. Nos devuelve centuplicado el golpe. Ah, la puta, ¿cómo? La naturaleza no es sujeto. Sí, bueno, sí. Pegar una cachetada. Te va a cagar a palos. Te va a cagar a palos. Te va a correr hasta abajo de la cama. La naturaleza. Es una frase de Engels. Claro, porque no es objetivo. Al bolchevismo le pasó algo parecido. Le dieron un boom, ¿no? Un barajada de nuevo en la revolución. Y después viene todo el atraso, todas las dificultades de la revolución que nos extendió. Entonces, ahora, requiere un balance honesto. Balance honesto, es un partido revolucionario. Trotsky en la charla del 32 reafirma que una característica central de los revolucionarios es la honestidad. Es decir lo que es, dice Trotsky, decir lo que es. Eso también es una pelea nuestra con el resto de las corrientes, que le cuesta mucho decir lo que es. Ahora, decir lo que es no es fácil, pues somos unos pigmeos, compañeros, somos pedantes, decir lo que es, o sea, vamos a decir lo que es. ¿Y usted quién son? ¿Está bien? No, bueno, que entre Lenin por la puerta para salvarnos, obvio. Porque al mismo tiempo, decir lo que es, desde nuestra estatura enana, es muy difícil cuando vos llegaste con una experiencia que no es contemporánea a altas cumbres y ves más universal. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende esta idea? Decir lo que es muy difícil, es un ejercicio de muchísima responsabilidad, de muchísima seriedad, que lo hacemos del terreno de defensa crítica, digamos, del bolchevismo, obvio. Y a partir de ahí, humildemente, decimos cosas. Entonces, después está, perdónenme, no sé cuánto voy, no quiero abusar. Ya me pasé. Entonces termino con, hay otras cosas. En África hay un estudio. En África, de acá al 2050 va a haber 700 millones de asalariados, compañeros. En África, a la pelota. Ahora, es muy difícil, eso es un debate un poquito con Claudio, es muy difícil pensar. O sea, la revolución es un evento donde interactúan y se enfrentan sujetos sociales y políticos. No hay una revolución solo, ¿se entiende? En el terreno creado por las condiciones históricas, lucha geopolítica, la economía, etcétera, actúan los sujetos sociales. ¿Cómo se define una estrategia transformadora sin una comprensión dialéctica, no mecánica del sujeto? Nosotros tenemos una apuesta en eso categórica, desde la clase obrera, en sentido amplio, hacia la juventud, hacia el movimiento de mujeres, hacia el tema ecológico, bla, 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 bla. ¿Por qué? Por miles de razones. Entre otras porque también hay un tema que tiene que ver con lo siguiente. En general, la clase obrera tiene una tradición que no es teórica, que no la inventó Marx, sino si viene de su propia experiencia, de la decisión colectiva.
El compañero solo se siente poco, pero el compañero obrero en la asamblea siente la fuerza del colectivo. Y vieron un quehacer que no es de los marxistas revolucionarios, es el quehacer de la lucha. ¿Qué es? Nos agrupamos, discutimos en asamblea y votamos todos juntos. Y es así, compañeros. Ahí el compañero obrero se siente fuerte, porque cotidianamente se siente débil. Esa forja no es la misma del campesinado. Debate histórico, porque el campesinado tiende a ser individualista por sus propias características. Me acuerdo del ejemplo de Marco de Paraguay, conflicto en el 2006. La familia campesina fue toda la izquierda de Paraguay, que en minúscula apoyaron, perfecto, listo, se ganó el conflicto por la tierra, listo. Al otro año, a 2 kilómetros, había un conflicto por la tierra. Fueron a ver a esta familia. Y la familia les dijo, no, muchachos, yo ya peleé el año pasado, ahora pelean ustedes. ¿Me entienden? O sea, no solidario. Por eso que en el caso de los procesos anticapitalistas, efectivamente, pero eso no nos hace tapistas, sino que lamentablemente la clase obrera no pudo entrar después, bla, 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 blero, es más pasivo de conducciones bonapartistas del campesinado que la clase obrera, que tiene elementos que no son objetivos, no lo inventamos los marxistas. Se tienen que ver con la propia lógica de agregación, porque sí, está amplia y todo, pero ojo, compañeros, está todo muy lindo eso. Pero no desapareció la clase obrera industrial. Ojo al pucho. Pregúntenle, por ahora lamentablemente van por el lado malo, suicidios, todo eso. Pero pregúntenle a la Foxconn. 100.000 trabajadoras que son mayoría mujeres y trabajadores juntos en la Foxconn. Entonces, bueno, el sujeto es fundamental, aunque no es una abstracción, para la definición de la política, la estrategia, etc. Paro ahí, ya me pasé. Abrazo, gracias.